Mi corazón casi se detiene al ver a mi yerno a las 3 de la mañana frotando algo húmedo y brillante en el fregadero de la cocina. Mi nombre es Betty Collins. Tengo 68 años y nunca pensé que bajar por un vaso de agua cambiaría todo lo que sabía sobre el hombre con el que se casó mi hija. Siempre creemos que conocemos a la gente que vive bajo nuestro techo, ¿verdad? Especialmente a la familia, pero esa noche me demostró que todos guardamos secretos. Incluso cuando compartimos el pan todos los días. Hacía casi 2 años que vivía con mi hija Susan y su esposo Rick. Después de que mi Harold falleciera, la casa se sentía demasiado grande solo para mí. Me invitaron a mudarme con ellos, y al principio no quise, ya sabe, siempre con esa idea de no querer ser una carga. Pero finalmente acepté cuando el médico dijo que no era bueno para mí vivir sola con mi presión arterial alta. Era una casa agradable en un barrio obrero de Cleveland, nada lujoso, pero tenía 3 dormitorios y un pequeño patio trasero donde cultivaba mis hierbas y cuidaba de mis flores. Mi habitación estaba arriba, al lado de las habitaciones de mis nietos adolescentes, Michael, que tiene 17, y Jennifer, de 15. Susan y Rick dormían en el dormitorio de abajo, cerca de la sala de estar. Esa noche de enero hacía un frío glacial. Los inviernos de Cleveland te calan hasta los huesos. Me había acostado temprano después de ver mis programas, pero me desperté con la garganta seca. Revisé el reloj en mi mesita de noche, exactamente las 3:12 de la mañana. Me levanté lentamente, me puse mi vieja bata, esa con flores moradas que mi hermana me regaló hace 5 años para Navidad, y me puse mis pantuflas. La casa tenía ese tipo especial de silencio que solo las personas que han estado despiertas en medio de la noche conocen. La clase de silencio donde casi se puede oír el polvo asentándose. Bajé las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Esos viejos escalones de madera siempre crujían. Lo último que quería era despertar a todo el mundo solo porque necesitaba agua. Cuando llegué al último escalón, escuché un sonido amortiguado que venía de la cocina. Un suave murmullo de agua y una especie de fregado, como si alguien estuviera limpiando algo con gran esfuerzo. Mi corazón dio un salto. ¿Quién podría estar en la cocina a esa hora? Mi primer pensamiento fue un intruso, pero lo descarté rápidamente. Los ladrones no se detienen a lavar platos, ¿verdad? Atravesé el pasillo que conectaba la sala de estar con la cocina, caminando con pasos ligeros. La puerta de la cocina estaba ligeramente entreabierta y pude ver una luz tenue en el interior. No la luz del techo, más bien la luz que venía del farol de la calle a través de la ventana. Empujé la puerta con las yemas de los dedos muy lentamente. Y fue entonces cuando lo vi. Rick, mi yerno, estaba allí, de espaldas a mí, inclinado sobre el fregadero. Llevaba solo unos viejos pantalones de pijama y una camiseta blanca. Sus brazos se movían con un ritmo fuerte y concentrado, como si estuviera fregando algo vigorosamente. Sobre el mostrador, a su lado, había varios recipientes abiertos y paños desordenados, y en sus manos sostenía algo grande, húmedo y brillante, algo que reflejaba la luz tenue que entraba por la ventana. Me quedé allí, observando la escena por unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Rick siempre había sido un hombre trabajador, un ingeniero civil. Salía todas las mañanas a las 7:00 con su traje y corbata y regresaba alrededor de las 7:00 de la tarde, siempre con su maletín negro bajo el brazo. Un hombre serio, un hombre de pocas palabras pero amable. Nunca me había levantado la voz a mí o a Susan, al menos no que yo hubiera visto. También era un buen padre, siempre ayudando con los deberes, llevando a los niños a sus actividades los fines de semana. Susan se había enamorado de él cuando ambos trabajaban en la misma constructora, ella en la administración. Llevaban 15 años de casados, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia de St. Michael. Mi difunto Harold todavía vivía entonces, y él fue quien llevó a nuestra hija al altar. Y ahora, allí estaba mi yerno, escondido en la cocina en medio de la noche, haciendo algo que no podía entender del todo. Mi mente comenzó a correr con 1000 posibilidades. ¿Estaría escondiendo algo de mi hija? ¿Había roto algo valioso y estaba tratando de arreglarlo antes de que alguien se diera cuenta? ¿O era algo peor? Siempre se escuchan esas historias, ¿verdad? Sobre hombres que llevan dobles vidas, que esconden secretos terribles a sus familias. Había visto tantos casos como ese en los programas de la tarde que trataban tragedias familiares. ¿Y si mi yerno tenía algún tipo de adicción? ¿Y si era algo aún más siniestro?
Mientras estas ideas locas corrían por mi cabeza, accidentalmente pisé una tabla suelta del suelo. El crujido fue como un disparo en el silencio de la noche. Rick se dio la vuelta sobresaltado, con los ojos muy abiertos como un niño al que pillan haciendo algo malo. Fue entonces cuando pude ver mejor lo que tenía en las manos. Algo que brillaba y goteaba un líquido espeso y transparente sobre el mostrador. Sus manos estaban cubiertas con este líquido hasta los codos. Al principio me quedé paralizada, sin saber qué decir o hacer. «Señora Collins», exclamó, tratando de esconder el objeto mojado con su cuerpo. Su cara se puso roja al instante, visible incluso en la tenue luz. Me ha asustado. Todavía no había encontrado mi voz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. ¿Qué era esa cosa en sus manos? ¿Por qué estaba haciendo esto en la mitad de la noche mientras todos dormían? «¿Qué estás haciendo, Rick?», finalmente logré preguntar. Mi voz salió más suave y temblorosa de lo que pretendía. Tragó saliva con dificultad, todavía tratando de esconder el objeto detrás de él. Sus ojos evitaban los míos, como si estuviera pensando en una excusa. «No es lo que parece», balbuceó, limpiándose la mano en la frente y dejando una marca de ese extraño líquido. En ese momento me di cuenta de que mi yerno tenía un secreto, y yo lo acababa de pillar con las manos en la masa. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora porque esta historia te dejará sin palabras. «No es lo que parece», repitió Rick, todavía tratando de esconder lo que tenía en las manos. Me quedé allí en la puerta, sintiendo el frío suelo de cerámica a través de mis pantuflas. Esta cocina, que durante el día era tan acogedora y llena de vida, se veía extraña en la quietud de la noche. Era una cocina sencilla pero ordenada. Susan siempre se había enorgullecido de ella. Gabinetes blancos, encimeras de color beige, una mesa de madera con 6 sillas en el centro. En la pared colgaba un reloj en forma de gallo que le había regalado para su primer aniversario de bodas. La nevera estaba cubierta de imanes y fotos de los nietos. Todo tan normal durante el día, pero en ese momento, bajo la tenue luz que entraba por la ventana, parecía el escenario de un misterio. Solo venía por agua. Expliqué, señalando el gabinete donde se guardaban los vasos. No esperaba encontrar a nadie aquí a estas horas. Rick se veía aún más nervioso. No paraba de cambiar el peso de un pie a otro, como si no pudiera decidir si acercarse a mí o quedarse donde estaba. El líquido de sus manos goteaba en el suelo, formando pequeños charcos brillantes. «Yo puedo traerle agua, señora Collins», ofreció, pero no se movió. Siguió protegiendo lo que estaba detrás de él con su cuerpo. Respiré hondo. Ya que había llegado hasta aquí, no iba a fingir que no había visto nada. Nunca he sido de las que se andan con rodeos. Harold siempre decía que era demasiado directa, a veces demasiado. «Es bueno ser honesta, Betty, pero no siempre necesitamos decir todo lo que pensamos», solía recordarme. Pero mi viejo ya no estaba, y yo era demasiado mayor para cambiar mis costumbres. «Rick, ¿qué estás escondiendo ahí? ¿Qué estás haciendo en la mitad de la noche?». Miró sus pies descalzos, luego de nuevo a mí. Vi su nuez de Adán subir y bajar mientras tragaba saliva. «Señora Collins, yo no quería que nadie lo supiera todavía. Ni siquiera Susan lo sabe». Esas palabras cayeron como una piedra en mi estómago. ¿Qué podía ser tan grave que ni siquiera mi propia hija lo sabía? En mi cabeza empecé a imaginar cosas terribles. Quizás estaba enfermo con alguna enfermedad grave y tomaba medicinas en secreto. O peor, ¿hiciera algo como drogas? Había oído casos de hombres de familia que escondían adicciones durante años. «Rick, somos familia. Si hay un problema, lo resolvemos juntos», le dije, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. Fue entonces cuando respiró hondo, como alguien que toma una decisión difícil, y se apartó lentamente del mostrador. Lo que vi me dejó confundida. Era un objeto grande y brillante, cubierto con una especie de gel transparente que goteaba. Tardé unos segundos en reconocer lo que era. Pero ese es el jarrón de cristal de mi madre», exclamé, reconociendo finalmente la pieza que había estado guardada en el gabinete de la sala de estar durante años. Era un viejo jarrón de cristal de Baccarat, muy fino de hecho, que mi madre había recibido como regalo de bodas en los años 40. Un jarrón alto, intrincadamente labrado, que reflejaba la luz en miles de pequeños fragmentos cuando le daba el sol. Después de que mi madre falleciera, me lo quedé, pero nunca lo usé mucho. Pensaba que era demasiado hermoso, algo que debía guardarse a salvo. Cuando me mudé con Susan,
Lo traje conmigo junto con otros recuerdos de la familia. ¿Qué estás haciendo con el jarrón de mi madre? ¿Por qué le estás poniendo esto? ¿Esto? Rick finalmente logró mirarme a los ojos. Se veía como un chico al que pillan haciendo una travesura. No como un hombre de casi 50 años. Es un producto especial, señora Collins, para restaurar cristal antiguo. Fruncí el ceño, aún sin entender. ¿Restaurar? Pero el jarrón no estaba roto. No, pero había perdido su brillo, había desarrollado manchas por la edad. Este gel necesita ser aplicado en capas durante horas para penetrar en las pequeñas grietas del cristal y devolverle su brillo original. Miré con más cuidado el mostrador y me di cuenta de que no solo estaba el jarrón. Había otras piezas más pequeñas. Un marco de fotos de plata que reconocí como de la familia de Rick, una pequeña caja de madera tallada que parecía antigua y algunos objetos que nunca había visto antes. La cocina, que siempre había sido el corazón del hogar, ahora parecía un taller improvisado. En las paredes de color amarillo claro, los calendarios del supermercado y los paños de cocina bordados que Susan coleccionaba contrastaban con esta escena inusual. El olor familiar a café y especias había sido reemplazado por un ligero aroma químico, no desagradable, pero diferente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y pregunté acercándome lentamente. Mi curiosidad era ahora mayor que mi sorpresa inicial. Rick se pasó una mano por el pelo canoso de las sienes, dejando un poco más de ese gel brillante en él. Unos 3 meses, admitió. Empecé con piezas pequeñas. Descubrí que tengo un talento para ello. 15 meses. El mismo tiempo en que él había cambiado su horario de trabajo. Antes siempre salía y regresaba a las mismas horas. En los últimos meses, a veces llegaba más tarde a casa, diciendo que tenía reuniones. Otras veces salía más temprano, alegando citas con clientes. Susan nunca sospechó nada. Siempre confió en su marido. Yo tampoco había visto razón para dudar de él. ¿Y por qué en la mitad de la noche? ¿Por qué en secreto? Se encogió de hombros, un gesto que no encajaba con la situación. Durante el día no tengo tiempo. Y no quería decirle a nadie antes de estar seguro. ¿Seguro de qué, Rick? Vaciló por un momento, mirando el jarrón resplandeciente, luego a sus manos cubiertas de gel. De que podría hacerlo bien, de que podría ser bueno en esto. Había algo en su voz, una mezcla de orgullo e incertidumbre, que me recordó a Harold cuando trataba de arreglar cosas en la casa. Mi marido nunca fue muy hábil con el trabajo manual, pero lo intentaba. A veces, pasaba horas tratando de arreglar un grifo que goteaba o una puerta de gabinete suelta. La mayoría de las veces terminaba llamando a un profesional, pero siempre lo intentaba primero. La cocina se quedó en silencio por un momento. Afuera, escuché el sonido de un auto pasando, probablemente algún trabajador yendo al turno de la madrugada o volviendo después de un largo día. El lado este de Cleveland había cambiado mucho desde que yo era joven. Lo que solía ser un barrio de pequeñas fábricas y negocios familiares, ahora estaba lleno de grandes tiendas y cadenas de restaurantes. Pero algunas cosas no cambian, como los sonidos de la madrugada en una gran ciudad. ¿Puedo verlo? Pregunté señalando el jarrón. Rick pareció aliviado por mi reacción. Asintió y se movió un poco más lejos del mostrador, dándome espacio. Me acerqué lentamente y miré el jarrón con cuidado. Incluso en la luz tenue pude ver que era diferente. El cristal brillaba de una manera que no recordaba haber visto antes, incluso cuando era nuevo. Las pequeñas figuras grabadas en el vidrio, flores y hojas y delicados patrones, casi parecían saltar de la superficie. Se ve hermoso, admití, sorprendida. Rick sonrió por primera vez desde que entré en la cocina. Una sonrisa pequeña y tímida, pero genuina. Todavía necesita la capa final, explicó. Por eso lo estaba haciendo ahora. El producto necesita secarse al menos 4 horas entre aplicaciones. Asentí, comenzando a entender la situación, pero sintiendo que aún había más en esta historia. Algo que Rick no me estaba contando. ¿Y por qué nadie puede saberlo? ¿Por qué ni siquiera Susan sabe sobre esto? La sonrisa desapareció de su cara, reemplazada por una expresión que no pude descifrar. Sus ojos evitaron los míos de nuevo. Es complicado, señora Collins, respondió suavemente. Hay más cosas que necesito explicar. Es complicado, señora Collins, repitió Rick, secándose las manos en un trapo cercano. El gel dejó manchas brillantes en la vieja tela. Creo que necesitamos hablar. Sacó una silla de la mesa de la cocina y me hizo un gesto. Por favor, siéntese. Eso me preocupó más.
Cuando alguien te pide que te sientes antes de decirte algo, por lo general no son buenas noticias. Así fue cuando el médico me llamó para hablar de Harold. Así fue cuando Susan dijo que se mudaba al otro lado de la ciudad. Me senté lentamente en la silla, sintiendo el peso de mis 68 años en mi espalda. Rick se sentó frente a mí. La tenue luz que entraba por la ventana proyectaba sombras en su rostro, haciendo que sus arrugas se vieran más profundas. No me había dado cuenta de lo cansado que se veía mi yerno últimamente. Señora Collins, lo que voy a decirle ahora, le pido que se quede solo entre nosotros por ahora. Apreté los labios. No me gustaba hacia dónde iba esta conversación. Rick, si es algo que va a lastimar a mi hija, no es nada de eso, se apresuró a decir, agitando la cabeza. Amo a Susan. Nunca haría nada para lastimarla. Por eso mismo. Por eso no se lo he dicho todavía. Me crucé de brazos, esperando. El reloj del gallo en la pared marcaba casi las 3:30 de la mañana. El segundero avanzaba, el único sonido en la cocina aparte de nuestra respiración. Hace 3 meses, comenzó Rick, me llamaron a la oficina del director en la constructora. Tragó saliva con dificultad. Pensé que era por el proyecto del nuevo centro comercial, ¿sabe? El que estaba coordinando, asentí. Recordaba a Susan hablando de ese proyecto, diciendo lo emocionado que estaba Rick con él. Pero no era eso, continuó. El director me dijo que la compañía estaba teniendo dificultades financieras, que necesitaban reducir costos y que me despedían. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Despedido? Pero si has trabajado allí durante más de 10 años. 12 años, corrigió con una sonrisa triste. Sí, parece que eso no importa mucho en estos días. Prefirieron quedarse con los ingenieros más jóvenes que ganan menos. Me senté en silencio, procesando esta información. Rick había sido despedido de su trabajo hacía 3 meses y nadie en casa lo sabía. ¿Cómo había escondido esto durante tanto tiempo? ¿Pero qué hay de tu horario, las reuniones? Sales todas las mañanas y regresas todas las tardes. Rick se frotó la cara, viéndose aún más exhausto. Salgo de la casa y voy a buscar trabajo. Dejo currículums, voy a entrevistas. Pero no es fácil, señora Collins. No a mi edad. Me miran y ven a un hombre de 48 años que se acerca a la jubilación. Prefieren contratar a los jóvenes recién salidos de la universidad. Asentí, entendiendo bien lo que decía. El mundo se estaba volviendo cada vez más difícil para la gente mayor. Lo había visto pasarle a varios amigos. Pero ¿por qué no decírselo a Susan? Ella es tu esposa. Usted no lo entiende, dijo, bajando la mirada. Susan está tan orgullosa de mí, de su exitoso marido ingeniero. ¿Cómo podría volver a casa y decirle que fui arrojado como el periódico de ayer, que ahora soy solo otro tipo desempleado de mediana edad? La vergüenza en su voz me tomó por sorpresa. Rick siempre había parecido tan seguro, tan fuerte. Verlo así, casi roto, me dio una punzada en el corazón. Y hay más, continuó. Michael está en su último año. Quiere ir a la escuela de medicina. Jennifer acaba de empezar en ese instituto privado. Está la hipoteca de la casa, el seguro de salud, las facturas. ¿No tienen ahorros? Pregunté. Sí, los teníamos, suspiró. Usamos una buena parte el año pasado cuando renovamos la casa. El resto se está acabando rápidamente. Me senté mirando al hombre frente a mí. El marido de mi hija, el padre de mis nietos, un buen hombre que conocía desde hacía 15 años. Y solo ahora me daba cuenta de que no lo sabía todo sobre él. ¿Y este negocio de restaurar cosas? Pregunté, señalando el jarrón y las otras piezas en el mostrador. La cara de Rick se iluminó un poco. Eso empezó por accidente, explicó. ¿Recuerda ese viejo reloj de pie en la sala de estar que dejó de funcionar? Un día, mientras todos estaban fuera, decidí abrirlo y ver si podía arreglarlo. Siempre me ha gustado el trabajo detallado y preciso. En ingeniería, lidiamos con cosas grandes, edificios, estructuras. Pero mis profesores siempre decían que tenía buenas manos para el trabajo fino. Miró sus propias manos, todavía con rastros del gel brillante. Logré arreglar el reloj. Luego fue la vieja radio de Michael, el collar roto de Jennifer. Me di cuenta de que tenía un talento para ello. Un día, estaba en una cafetería cerca de una entrevista de trabajo y escuché a 2 hombres en la mesa de al lado hablando de la restauración de piezas antiguas. Uno de ellos se quejaba de que no podía encontrar a alguien de confianza para restaurar un juego de cristal familiar. Rick sonrió recordando. Me armé de valor y me uní a su conversación. Les mostré fotos del reloj y de otras cosas que había arreglado.
El hombre, el señor Peterson, al principio parecía escéptico, pero terminó dándome una pequeña pieza para probar. Un salero de cristal con un borde roto. Lo restauré tan bien que casi no podía creerlo. Miré de nuevo las piezas en el mostrador, ahora entendiendo de dónde venían. ¿Son todas de él? ¿De este señor Peterson? Algunas sí, otras pertenecen a personas que me refirió. Amigos, parientes, gente adinerada que tiene antigüedades valiosas y paga bien para que se las restaure. Rick hizo una pausa como si estuviera decidiendo si debía continuar. Después de unos segundos, siguió. En los últimos 2 meses he logrado ganar algo de dinero haciendo esto. No mucho, pero lo suficiente para ayudar con los gastos sin sacar demasiado de nuestros ahorros. Hago el trabajo por la noche cuando todos duermen. Durante el día sigo buscando un trabajo. Me impresionó su historia. Mi yerno, a quien creía conocer también, tenía una vida secreta como restaurador de antigüedades en las primeras horas de la mañana. Era como algo sacado de una novela. ¿Y el jarrón de mi madre? ¿Por qué lo estás restaurando? Rick sonrió, una sonrisa más ligera ahora. Es para nuestro 15 aniversario de bodas el próximo mes. Quería darle a Susan algo especial, pero no puedo permitirme regalos caros en este momento. Así que pensé en restaurar el jarrón de su madre, que ella siempre ha admirado. Estaba guardado en esa caja encima del gabinete de la sala, un poco polvoriento, sin el brillo que debería tener. Recordé lo hermoso que era ese jarrón cuando mi madre lo tenía, cómo brillaba cuando lo ponía en la mesa para ocasiones especiales. En efecto, con el tiempo había perdido gran parte de su esplendor. ¿Y este producto, dónde lo conseguiste? Lo compré de un proveedor especializado que el señor Peterson me presentó. Es importado caro, pero vale cada centavo. Necesita ser aplicado en varias capas con horas de tiempo de secado entre ellas. Por eso lo estoy haciendo de noche. Mientras hablaba, seguí mirando el jarrón. Realmente estaba quedando hermoso. Rick tenía talento. Eso era innegable, señora Collins, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. Sé que no debería estar escondiendo esto de Susan, pero por favor entienda. Siempre he sido el proveedor de esta familia. Mi padre era así, mi abuelo también. Un hombre que no puede mantener a su familia. ¿Cómo podría mirarlos a todos a la cara? ¿Cómo podría mirarla a ella a los ojos y decir, he fracasado? No fracasaste, Rick, le dije con firmeza. La compañía te falló a ti después de tantos años de dedicación. Sacudió la cabeza, no muy convencido. De todos modos, planeaba contárselo a todos después de nuestro aniversario. Pensé que para entonces habría encontrado un nuevo trabajo, o tal vez este negocio de restauración estaría más establecido. Solo quería tener algo positivo que mostrar cuando dijera la verdad. El peso de ese secreto parecía casi visible en sus hombros. Por un momento pensé en Harold y en lo orgulloso que era él también. ¿Cómo odiaba mostrar debilidad o pedir ayuda? Los hombres siempre pensando que necesitan cargar el mundo sobre sus hombros solos. ¿Y ahora? Le pregunté, ¿qué harás ahora que he descubierto tu secreto? Rick respiró hondo y me miró con los ojos llenos de preocupación. Honestamente, señora Collins, no lo sé. ¿Le va a contar a Susan? Sentí el peso de esa pregunta. Nunca me ha gustado guardar secretos a mi hija. Desde que era pequeña, siempre le enseñé a ser honesta, a contárnoslo todo a mí y a su padre. Y ahora estaba en una situación en la que tenía que decidir si guardar un secreto de esta magnitud o no. Rick, no me gusta mentirle a mi hija, le dije, ajustándome la bata sobre las rodillas. Pero tampoco me gusta meterme en asuntos ajenos. Esto es entre tú y ella. Se pasó la mano por el pelo, nervioso. La luz que entraba por la ventana mostraba las canas en sus sienes, algo en lo que no me había fijado antes. Mi yerno estaba envejeciendo, como todos nosotros. Sé que debía habérselo dicho desde el principio, admitió. Cada día que pasa lo hace más difícil. Todas las mañanas salgo de la casa fingiendo que voy a trabajar. Todas las noches vuelvo con historias inventadas sobre mi día en la oficina. He perdido la cuenta de cuántas mentiras he dicho. Miré el reloj en la pared. Eran más de las 4 de la mañana. Pronto comenzaría a amanecer. ¿Cuánto tiempo crees que puedes seguir así? Pregunté. Rick sacudió la cabeza desanimado. Nuestros ahorros se están agotando, señora Collins. A lo sumo otro mes, tal vez menos. Este trabajo de restauración, señaló el jarrón y las otras piezas, está ayudando, pero todavía no es suficiente. En ese momento se me ocurrió algo en lo que no había pensado antes. Rick, ¿cómo estás pagando las facturas, la hipoteca, la escuela de los niños? De nuestros ahorros, como dije.
Saqué todo de nuestra cuenta y lo puse en la cuenta de cheques conjunta. Susan nunca mira realmente los extractos. Confía en que yo me encargo de eso. Pensé en lo que me estaba diciendo. Rick había mantenido todo funcionando con normalidad durante 3 meses sin que nadie sospechara nada. Eso demostraba lo mucho que se estaba esforzando por proteger a su familia, incluso si era de la manera equivocada. ¿Y si no encuentras un nuevo trabajo pronto? ¿Qué pasará cuando el dinero se acabe por completo? Su expresión se volvió aún más preocupada. Era una pregunta que claramente lo atormentaba. Tengo esperanza en este trabajo de restauración, dijo, mirando las piezas en el mostrador. El señor Peterson dice que conoce a mucha gente adinerada con antigüedades en casa, gente que pagaría bien por un servicio de calidad. Pero necesito tiempo para que esto crezca, para conseguir más clientes. Me senté en silencio, pensando. Mientras tanto, Rick cogió el jarrón con cuidado y comenzó a aplicar otra capa de ese gel especial con movimientos precisos y delicados. Era asombroso ver cómo esas manos grandes y fuertes, acostumbradas al trabajo de construcción y a los planos de edificios, podían ser tan suaves con algo tan frágil. «¿Te gusta hacer esto, verdad?», le pregunté mirándolo trabajar. Por primera vez esa noche, vi una sonrisa genuina en su cara. «Me encanta, señora Collins. Hay algo, no sé, casi mágico en tomar una pieza sin vida y desgastada por el tiempo y devolverle su brillo original. Es como darles una segunda oportunidad a las cosas». Mientras hablaba, sus dedos se deslizaron sobre el cristal con una ternura que me recordó a cómo mi madre solía limpiar ese mismo jarrón. Mi corazón se aceleró. Si iba hasta allá, descubriría todo de la peor manera posible. «Cariño, cálmate. No necesitas hacer eso. Él llamará pronto». «No, mamá. Algo muy extraño está pasando. Voy a llegar al fondo de esto ahora». Ya estaba agarrando su bolso, decidida. Necesitaba hacer algo y rápido. «Susan», la llamé con la voz más firme que pude. «Siéntate aquí un minuto. Antes de que salgas corriendo, hay algo que necesitas saber». Mi hija se detuvo, mirándome con desconfianza. «¿Qué pasa, mamá? ¿Sabes algo?» Sentí el peso de esa decisión. Le había prometido a Rick que no lo diría. Pero ahora, viendo la desesperación de mi hija, no podía guardar el secreto por más tiempo. «Sí sé algunas cosas», admití, «pero no es lo que estás pensando. No es una enfermedad, ni otra mujer, nada de eso». Susan volvió a sentarse en la cama con los ojos fijos en mí. «¿Entonces qué es, mamá? Por el amor de Dios, dímelo». Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tu marido, Rick, tiene problemas, cariño. Problemas financieros. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de problemas?» Era el momento de la verdad. No había vuelta atrás. Él perdió su trabajo, Susan, hace 3 meses. El rostro de mi hija se transformó. Primero confusión, luego sorpresa, luego una dolorosa comprensión a medida que las piezas encajaban en su mente. ¿Perdió su trabajo? Pero él sale todos los días a trabajar. Vuelve hablando de la oficina. ¿Qué quieres decir? Ha estado fingiendo, cariño. Sale de la casa y va a buscar trabajo, a dejar currículums. No ha tenido el valor de decírselo a nadie. Susan se levantó, agitada, caminando de un lado a otro en el dormitorio. «No, no puede ser. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué me escondería algo así? Soy su esposa. Vergüenza, cariño. Miedo a decepcionarte a ti, a los niños. Él siempre ha sido el proveedor de la familia. Ya sabes lo orgullosos que pueden ser los hombres con estas cosas». Susan dejó de caminar y se quedó mirándome. Sus ojos ahora mostraban más que preocupación. Había una mezcla de dolor e ira. «¿Cómo sabes todo esto? ¿Él te lo dijo a ti, pero no a mí?», era la pregunta que había estado temiendo. Le expliqué sobre esa noche en la cocina, sobre cómo lo había encontrado con el jarrón de cristal, sobre nuestra conversación. Omití algunos detalles, como que la restauración era un nuevo negocio que estaba tratando de empezar. Pensé que sería mejor si él mismo contaba esa parte. Cuando terminé, Susan estaba llorando. No era un llanto ruidoso, era silencioso, del tipo que es más doloroso de ver. 3 meses, repitió como si no pudiera creerlo. 3 meses de mentiras todos los días. Él iba a decírtelo, cariño, después de su aniversario, cuando el jarrón estuviera terminado. ¿El jarrón? Se secó las lágrimas con enojo. ¿Qué jarrón? ¿Qué importa un jarrón ahora? Me mintió durante 3 meses enteros, mamá. Me di cuenta de que había dicho demasiado. El jarrón era un regalo que estaba preparando para ti. Algo especial,
Pero Susan ya no escuchaba. Cogió su teléfono de nuevo y tecleó un mensaje rápido. ¿Qué estás haciendo? Ay, le pregunté preocupada. Le estoy enviando un mensaje a Rick, diciéndole que lo sé todo y que necesita volver a casa ahora para que podamos hablar. Tragué saliva. No era así como había imaginado que las cosas sucederían. Rick debe estar desesperado ahora, al recibir un mensaje así sin saber exactamente qué había descubierto Susan. Cariño, trata de mantener la calma. Él debe estar sufriendo mucho con esto también. Susan me miró con ojos duros, algo que rara vez veía en su expresión. Tú lo sabías, mamá. Lo sabías desde hace más de una semana y no me lo dijiste. La acusación en su voz me cortó profundamente. Me pidió tiempo, cariño. Prometí que no lo diría. ¿Y tu promesa a él valió más que tu lealtad a mí? Eso me dejó sin palabras. Era una pregunta imposible de responder. ¿Cómo podía elegir entre la confianza de mi yerno y el bienestar de mi hija? No había una respuesta correcta. El teléfono de Susan vibró con una respuesta. Miró el mensaje y luego a mí con una expresión que mezclaba triunfo y dolor. Viene a casa ahora. Dice que podemos hablar y que me explicará todo. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestra familia estaba a punto de enfrentar una tormenta. Y yo, sin querer, había ayudado a desatarla. Esperar a Rick esa tarde fue una de las esperas más largas de mi vida. Susan se sentó en la sala de estar mirando al vacío como una estatua. Traté de quedarme con ella, pero el ambiente era tan pesado que terminé yendo a la cocina a hacer un poco de café. Cuando estás nerviosa, hacer algo con las manos ayuda a calmarte. Mientras revolvía el café en la estufa, 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. Tal vez había hecho lo incorrecto. Tal vez debía haber dejado que Rick contara la verdad a su manera, a su debido tiempo. Pero al ver a mi hija tan angustiada, no pude guardar ese secreto por más tiempo. El café comenzó a subir y lo quité del fuego. En ese mismo instante, escuché el sonido de una llave en la cerradura. Rick había llegado. Apagué la estufa y me quedé allí, insegura de si debía ir a la sala de estar o quedarme en la cocina. Decidí quedarme. Esa primera conversación necesitaba ser solo entre ellos dos. Desde la cocina, podía escuchar lo que estaba sucediendo en la sala de estar, incluso sin ver. Primero, el sonido de la puerta abriéndose, luego pasos pesados y finalmente la voz de Rick, baja y tensa. Susan, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué exactamente? La voz de mi hija era demasiado tranquila. Esa forma peligrosa en que se ponen las mujeres cuando están profundamente heridas. ¿Que perdiste tu trabajo hace 3 meses y no me lo dijiste? ¿Que has estado saliendo todos los días fingiendo que vas a trabajar? ¿Que nuestra situación financiera es un desastre y yo no sabía nada al respecto? Silencio por unos segundos. Luego Rick habló, su voz pesada de derrota. Todo, yo no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de tu reacción. Miedo de decepcionarte. ¿De decepcionarme? La voz de Susan se elevó un poco. Lo que me decepciona es la mentira, Rick. ¿Cómo pudiste esconder algo tan grave de mí durante tanto tiempo? Soy tu esposa, lo sé, lo sé. Su voz sonaba ahogada, como si estuviera a punto de llorar. Nunca antes había escuchado a mi yerno así. Fue un error, lo admito. Pero cada día que pasaba se hacía más difícil decírtelo. Pensaba, se lo diré mañana. Mañana será más fácil. Pero nunca lo era. Escuché el sonido de alguien moviéndose en el sofá. Probablemente Susan alejándose de él. ¿Y mi mamá? ¿Cómo se enteró ella antes que yo? Sentí que el estómago se me encogía. Era lo que temía. Mi hija sintiéndose traicionada 2 veces. Por su marido y por mí. Ella me encontró por sorpresa esa noche en la cocina con el jarrón. ¿Qué es esto de un jarrón? Mamá mencionó algo pero no lo entendí. Rick respiró hondo, tan fuerte que pude oírlo desde la cocina. Es una parte diferente de la historia. ¿Puedo mostrártelo? Silencio. Me imagino que Susan debió haber asentido porque escuché los pasos de Rick alejándose, luego regresando. Me arriesgué a echar un vistazo por la puerta de la cocina. Vi a Rick colocando algo envuelto en un paño en la mesa de centro. Con cuidado lo desenvolvió, revelando el jarrón de cristal de mi madre. Incluso desde mi posición pude ver lo diferente que se veía el jarrón. Brillaba intensamente, como si fuera nuevo. Cada detalle del cristal perfectamente visible. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo, a cuando mi madre lo recibió hace décadas. ¿Qué es esto?, preguntó Susan, su voz un poco menos dura. Es el jarrón de tu abuela, explicó Rick. Lo estaba restaurando para dártelo como regalo para nuestro 25º aniversario de bodas.
Tu madre me encontró trabajando en él en medio de la noche. ¿Restauraste esto? Sí. La voz de Rick adquirió un tono diferente, casi orgulloso. Descubrí que tengo un talento para esto. Empecé con pequeñas reparaciones en la casa, luego pasé a piezas más complicadas. Un día, por casualidad, conocí a un anticuario, el señor Peterson. Él empezó a darme trabajos de restauración. Volví a entrar en la cocina, no queriendo ser vista espiando, pero continué escuchando su conversación. Rick, esto no explica por qué escondiste que perdiste tu trabajo. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Al principio pensé que sería temporal. Creí que encontraría otro trabajo rápidamente, que ni siquiera necesitaría preocuparte por ello. Pero las semanas seguían pasando y las entrevistas no iban a ninguna parte. ¿Por tu edad?, preguntó Susan, sorprendiéndome a mí y probablemente a Rick con su perspicacia. Sí, admitió después de una pausa. Nadie lo dice directamente, claro. Eso sería discriminación, pero se nota en las miradas, en la forma en que dicen, analizaremos su currículum. El mercado quiere gente joven recién salida de la universidad que acepte salarios más bajos. Escuché un profundo suspiro de Susan. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Rick, ¿crees que yo no entendería eso? ¿Crees que te juzgaría por ser despedido? No es solo eso, dijo su voz baja. Es orgullo, Susan. Siempre he sido el proveedor de esta familia. Mi padre era así. Mi abuelo también. Un hombre que no puede mantener a su propia familia. Es difícil de aceptar, pero esa idea es tan anticuada. Somos un equipo. Yo también trabajo. Yo también contribuyo. Lo sé, pero así es como fui criado. Y hay más. Estamos usando nuestros ahorros para mantener todo funcionando, pero se están agotando. El dinero que era para la universidad de Michael, para ese viaje que siempre quisiste hacer. Hubo un largo silencio. Me arriesgué a otro vistazo. Ahora estaban sentados en el sofá, más cerca el uno del otro. Susan miraba el jarrón de cristal, pensativa. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó finalmente. Hablando financieramente, 1 mes, tal vez menos, respondió Rick con honestidad. El último pago de la escuela vence la próxima semana y no sé cómo vamos a pagarlo. Por eso la tarjeta de crédito estaba atrasada. Sí, estoy tratando de estirar el dinero lo más posible, usando la tarjeta para lo esencial, pagando el mínimo, pero se está haciendo cada vez más difícil. Susan miró a su marido con una expresión que no pude ver bien desde mi posición, pero su voz salió más fuerte cuando habló. ¿Y este trabajo de restauración es algo que realmente podría funcionar? Vi a Rick enderezarse en el sofá como si esa pregunta hubiera encendido algo en él. Creo que sí. He estado recibiendo buenos comentarios. El señor Peterson dice que mi trabajo es excelente, que hay pocos restauradores con buena mano para los cristales y porcelanas antiguos. Me ha estado refiriendo a conocidos, gente con dinero, que valora este tipo de servicio. ¿Cuánto has estado ganando con esto? No mucho todavía. $1,000, $2,000 al mes, dependiendo de las piezas. Pero el señor Peterson dice que podría ganar mucho más cuando tenga mi propio taller, cuando pueda trabajar en más piezas al mismo tiempo. Susan se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. Estaba tensa, sin saber lo que estaba pensando. ¿Por qué trabajas en la mitad de la noche?, preguntó de repente. Porque es el único momento disponible, explicó Rick. No tengo un espacio adecuado. Uso la cocina porque la luz es buena y está el fregadero para lavar las piezas. Lo hago cuando todos duermen para no molestar a nadie y también para que nadie lo descubriera antes de que yo estuviera listo para contarlo. Susan se volvió para mirarlo, con los brazos cruzados. Realmente disfrutas esto, ¿verdad? Lo puedo oír en tu voz cuando hablas de ello. Rick pareció sorprendido por su observación. Sí, lo disfruto, muchísimo. Es completamente diferente a la ingeniería. Allí lidiaba con cosas grandes, edificios, estructuras. Aquí es lo contrario. Un trabajo delicado y meticuloso que requiere paciencia y sensibilidad. Creo que finalmente he encontrado algo que realmente me encanta hacer. Entonces, algo que no esperaba sucedió. Susan se acercó a Rick, le tomó las manos y las examinó con cuidado. Manos fuertes de ingeniero, ahora también manos de restaurador. Deberías habérmelo dicho, dijo, pero sin la ira de antes. Podríamos haber enfrentado esto juntos desde el principio. Lo sé, Rick bajó la cabeza.
Fue el error más grande de mi vida esconderte esto. Pero tenía tanto miedo. Miedo de fracasar como marido, como padre. Susan le levantó la cara con la mano, haciéndolo mirarla a los ojos. No fracasaste, Rick. La compañía te falló a ti después de tantos años de dedicación. Eran casi las mismas palabras que yo le había dicho a él esa noche. Ver a mi hija reaccionar de esta manera, con comprensión a pesar del dolor, llenó mi corazón de orgullo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Rick, su voz llena de incertidumbre. Fue en ese momento que decidí entrar en la sala de estar. Ambos me miraron, sorprendidos, como si hubieran olvidado que estaba en la casa. Creo que tengo una idea, dije, caminando hacia ellos. Pero primero tomemos un poco de café. Esta conversación está lejos de terminar, y necesitamos estar bien despiertos para tomar decisiones importantes. Susan me miró con una expresión que mezclaba resentimiento y gratitud. Todavía estaba dolida porque yo había guardado el secreto, pero al mismo tiempo parecía aliviada de que yo estuviera allí, lista para ayudar. ¿Qué idea, mamá?, preguntó mientras yo ponía la cafetera en la mesa de centro junto con 3 tazas. Miré el jarrón de cristal brillando intensamente bajo la luz de la tarde. Luego miré a Rick, que se veía agotado, pero también de alguna manera más ligero ahora que la verdad había salido a la luz. ¿Recuerdan el taller del sótano que usaba tu padre?, pregunté sirviendo el café. Ha estado vacío por años. Creo que sería un lugar perfecto para un estudio de restauración. ¿No creen? Los ojos de Rick se abrieron de par en par ante la sugerencia, mientras una pequeña sonrisa comenzaba a formarse en los labios de Susan. En ese momento, sentí que nuestra familia podía sobrevivir a esta tormenta y quizás incluso salir más fuerte del otro lado. Al día siguiente, todos nos levantamos con una energía diferente en la casa. Era como si un gran peso se hubiera levantado, aunque los problemas aún estaban allí. Por primera vez en 3 meses, Rick no fingió ir a trabajar. En cambio, desayunamos juntos los 3 y luego fuimos a ver el sótano. Era un espacio grande en la parte trasera de la casa, con una entrada separada desde el patio trasero. Harold, mi difunto marido, lo había convertido en su taller de carpintería después de jubilarse. Era su lugar especial, donde pasaba horas haciendo pequeños muebles, cajitas, juguetes de madera para los nietos. Después de que él falleció, cerré el lugar y rara vez entraba allí. Me dolía demasiado ver sus herramientas, oler el aroma a madera que aún flotaba en el aire. Cuando abrimos la puerta, una nube de polvo se levantó. Las telarañas se habían apoderado de las esquinas y una capa gris lo cubría todo. Aún así, pudimos ver el potencial del lugar. Había un fregadero en una esquina, anchos bancos de trabajo a lo largo de las paredes, estanterías por todas partes y, lo mejor de todo, una gran ventana que dejaba entrar mucha luz natural. Necesita una buena limpieza, comenté, pasando el dedo por uno de los bancos y haciendo una mueca ante el polvo que salió. Pero la estructura es sólida. A Harold siempre le gustaron las cosas bien hechas. Rick caminó por el espacio con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Examinó cada rincón, midiendo mentalmente los espacios, ya imaginando cómo podría usarlo todo. Hay suficientes tomas de corriente, observó, y este banco de trabajo principal es perfecto para trabajar en piezas más grandes. Aquí podría estar el área de limpieza cerca del fregadero. Allá, con la luz natural, sería ideal para el trabajo más delicado. Susan observaba a su marido con una expresión difícil de leer. Todavía había dolor allí, por supuesto. Una traición de ese tamaño no se supera de la noche a la mañana, incluso si no fue con otra mujer. Pero también había algo nuevo, una especie de curiosidad, tal vez incluso admiración, al ver este lado de su marido que no conocía. «Realmente entiendes de estas cosas, ¿verdad?», preguntó mientras Rick examinaba con entusiasmo un viejo sistema de iluminación que Harold había instalado sobre el banco de trabajo principal. «He aprendido bastante», respondió sin ocultar su entusiasmo. «Cada material requiere técnicas diferentes. El cristal es diferente a la porcelana, que es diferente a la plata o la madera. La iluminación es crucial. Debe ser lo suficientemente fuerte para ver los detalles más pequeños. Pero no puede calentar demasiado ciertas piezas», continuó explicando, usando términos que yo nunca había oído, hablando de productos especiales, técnicas de restauración, herramientas específicas. Me di cuenta de que durante esos 3 meses de trabajo secreto en medio de la noche, Rick no solo había encontrado una forma de ganar dinero, había descubierto una verdadera pasión.
Necesitaremos limpiar todo esto, dije, interrumpiendo su charla técnica. Será mucho trabajo. Podemos empezar hoy mismo, sugirió Rick, emocionado. Compraré productos de limpieza, cepillos. ¿Con qué dinero?, preguntó Susan, y la sonrisa de Rick se desvaneció un poco. La realidad de sus problemas financieros volvió como un balde de agua fría. Por un momento, habíamos olvidado que estaban casi sin dinero, con facturas que pagar y una tarjeta de crédito al límite. Fue entonces cuando recordé algo. «Vengan conmigo», dije, saliendo del sótano y dirigiéndome hacia la casa. Me siguieron, confundidos. Fui directamente a mi dormitorio, me dirigí al tocador y abrí el cajón de mis calcetines. Allí, en la parte de atrás, enrollada en un calcetín de lana gruesa que nunca uso en Ohio, había una pequeña caja de madera. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Susan mientras me sentaba en la cama con la pequeña caja en mi regazo. «Esto, mi querida, es lo que tu abuela solía llamar dinero del colchón». Abrí la caja, revelando varios fajos de billetes, algunos amarillentos por la edad, cuidadosamente organizados por denominación. «Dios mío, mamá, ¿de dónde salió todo esto?», se exclamó Susan con los ojos muy abiertos. «Un poco de aquí, un poco de allá», respondí con una pequeña sonrisa. «Tu padre siempre me daba una pequeña mesada. Desde que nos casamos, ahorré un poco cada mes. Luego, cuando empecé a vender mis artesanías, también ahorré eso. Son más de 50 años de ahorro». Rick se quedó mirando la caja como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Señora Collins, esto debe ser mucho dinero». «Es una buena cantidad, sí. Nunca he contado el total, pero debe ser alrededor de 30,000, tal vez más». «¿30,000?» Susan casi gritó. «¿Guardaste todo esto en tu cajón de calcetines?». Me encogí de hombros. Nunca confié mucho en los bancos. Tu abuela solía decir, el dinero es como el amor. Necesitas sentirlo en el corazón, no en el papel. Ella solía esconder dinero en las páginas de su Biblia. Rick parecía sin palabras. No dejaba de mirar del dinero a mí y de vuelta al dinero. «Señora Collins, no podemos aceptar esto. ¿Es su seguridad, su jubilación? ¿Y qué voy a hacer con este dinero? ¿Llevármelo a la tumba?», le respondí en un tono que no dejaba lugar a discusión. «Tengo mi pequeña pensión del gobierno, que no es mucho, pero cubre lo que necesito. Este dinero fue ahorrado para una emergencia, y esto», los señalé a los dos, «es una emergencia». Susan se sentó a mi lado en la cama y me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Mamá, no tienes que hacer esto». Sí tengo que hacerlo», dije con firmeza. «La familia es para esto. Además, no estoy regalando el dinero. Quiero ser socia en el negocio». Rick, que todavía estaba de pie, me miró sorprendido. «¿Socia? Así es. El dinero entra como inversión inicial. Montaremos el taller de restauración juntos. Tú pones los conocimientos técnicos, yo pongo el capital y yo también puedo ayudar. Tengo buenas manos para el trabajo delicado. He estado cosiendo y bordando toda mi vida». «Mamá, ¿hablas en serio?», preguntó Susan, secándose las lágrimas. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondí, colocando la caja en las manos de Rick. «Hagamos que este negocio funcione». En los días siguientes, nos lanzamos de cabeza a transformar el sótano. Compramos productos de limpieza, pintura, nuevos sistemas de iluminación. Rick pidió consejo al señor Peterson, el anticuario, sobre cómo montar un taller profesional. El señor Peterson se entusiasmó tanto con la idea que vino a visitarnos en persona y dio varias sugerencias valiosas. La limpieza fue la parte más difícil. Años de polvo no se quitan fácilmente. Rick, Susan y yo trabajamos juntos durante toda una semana. Incluso los niños ayudaron después de que les contamos toda la verdad. Al principio, Michael y Jennifer se sorprendieron al saber que su padre había perdido su trabajo y lo había escondido durante tanto tiempo. Pero cuando vieron su entusiasmo por el nuevo proyecto, y especialmente cuando entendieron que esto podría salvar las finanzas de la familia, se unieron de inmediato. Michael, mi nieto mayor, reveló un talento sorprendente para la organización. Fue él quien creó un sistema de catalogación para las piezas que llegaban para su restauración. Jennifer, siempre hábil con las computadoras, se ofreció a crear un sitio web sencillo y perfiles en las redes sociales para promover el trabajo de su padre. Con el dinero que había ahorrado, pudimos comprar equipo profesional, lupas, herramientas especiales para el trabajo delicado, productos importados para restaurar diferentes materiales. Rick leyó todo lo que pudo sobre el tema, vio videos en línea,
Intercambió información con otros restauradores que el señor Peterson le presentó. Una tarde, mientras pintábamos las paredes del taller de un blanco luminoso, Rick se detuvo de repente con el pincel en el aire y nos miró a Susan y a mí. ¿Saben algo? Creo que perder ese trabajo fue lo mejor que me ha pasado. Susan levantó las cejas sorprendida. ¿Cómo es eso? Nunca fui realmente feliz como ingeniero, confesó. Lo hice porque mi padre quería que lo hiciera, porque era una profesión respetada, porque pagaba bien. Pero nunca sentí esta emoción, este deseo de aprender más, de mejorar, de ver los resultados de mi trabajo. Miró a su alrededor, al taller que estaba tomando forma. Cada pieza que restauro me da una satisfacción que nunca sentí construyendo edificios. Es como devolverle la vida a algo que estaba olvidado, desvalorizado. Siento que estoy creando belleza, preservando la historia. En ese momento, al mirar el rostro iluminado de mi yerno, entendí que no solo estábamos presenciando la transformación de un viejo sótano en un taller de restauración, sino la transformación de un hombre que finalmente estaba encontrando su verdadero camino. La primera comisión oficial llegó 2 semanas después de que terminamos de montar el taller. Era un juego de 6 vasos de cristal antiguo de baccarat que pertenecían a la familia de un amigo del señor Peterson. El hombre pagó por adelantado, confiando en la recomendación. Rick trabajó en esos vasos como nunca lo había visto trabajar en nada. Cada movimiento era preciso, cada aplicación del producto calculada al milímetro. Yo ayudaba en lo que podía, principalmente con la limpieza inicial de las piezas y la organización. Susan, que se había tomado un tiempo libre en el trabajo para ayudar con la transición, se encargó de la parte administrativa, anotando los presupuestos, haciendo los recibos, controlando los gastos. Cuando los vasos estuvieron terminados, brillando como nuevos pero manteniendo su encanto antiguo, el cliente quedó tan impresionado que de inmediato encargó la restauración de un juego de porcelana china que había estado en su familia durante generaciones. «Está empezando», dijo Rick esa noche mientras veíamos el primer ingreso legítimo del nuevo negocio. No era mucho, $3,000 por los vasos, pero representaba el comienzo de algo nuevo, algo honesto, algo con un futuro. ¿Y si funciona?, preguntó Susan aún cautelosa. ¿Y si no? A Rick le tomó la mano y sonrió. Si funciona, habremos construido algo nuestro, algo que amamos hacer. Si no, bueno, al menos lo intentamos juntos como familia, y solo eso ya vale la pena. Los miré a los dos, sintiendo que algo importante había cambiado en nuestra dinámica familiar. La mentira de Rick había sido terrible. Pero de la crisis había surgido una nueva posibilidad, un nuevo comienzo. Y yo, que pensaba que a mis 68 años ya lo había vivido todo, me estaba embarcando en una nueva aventura. Esa noche, antes de acostarme, miré por la ventana de mi habitación al patio trasero, donde la luz del taller aún estaba encendida. Rick estaba trabajando en una nueva pieza. Pensé en Harold y en lo feliz que estaría de ver su viejo taller volviendo a la vida con un nuevo propósito. La vida es así de graciosa. Cuando una puerta se cierra, a veces es solo para que notemos una ventana abierta que no habíamos visto antes. No solo tenía un hijo, tenía 2, tal vez más. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete ahora. El primer mes del taller de restauración fue más difícil de lo que esperábamos. A pesar de todo nuestro entusiasmo, la realidad tiene una forma de poner a prueba nuestra fuerza. Los pedidos no llegaban con la frecuencia que necesitábamos. El dinero, incluso con mis ahorros, comenzó a escasear de nuevo. Las facturas seguían llegando. La escuela de los niños, los pagos de la hipoteca, los comestibles, los medicamentos. Una tarde, encontré a Rick sentado en el taller, mirando una pieza de opalina antigua que acababa de restaurar. Era una lámpara delicada con diseños de flores. Estaba perfecta. El cristal lechoso brillaba como si hubiera sido hecho ayer, no hace más de 100 años. Pero su rostro mostraba preocupación. ¿Qué pasa?, le pregunté, sentándome en un taburete a su lado. «Esta lámpara ha estado aquí por 3 semanas, señora Collins», dijo, pasando la mano suavemente por la superficie de la pieza. 3 semanas de trabajo cuidadoso, productos caros, horas y horas de dedicación. ¿Sabes cuánto voy a recibir por ella? $2,000. No es una cantidad pequeña, comenté. No es suficiente, me corrigió. Si hago los cálculos, considerando el tiempo, los materiales, la experiencia, apenas cubre los costos. Y mientras trabajaba en ella,
Podría haber hecho 3 o 4 piezas más pequeñas que habrían dado un mejor rendimiento. Me di cuenta de que mi yerno estaba aprendiendo, una lección que todo dueño de un pequeño negocio aprende tarde o temprano. Lo que amamos hacer no siempre es lo que genera más dinero. ¿Y qué planeas hacer?, le pregunté. Suspiró. Necesito ser más selectivo con los encargos. Centrarme en piezas que den un mejor rendimiento financiero. Menos tiempo, más resultados. Esa conversación me hizo darme cuenta de que el sueño estaba chocando con la realidad. A Rick le encantaba restaurar piezas difíciles y desafiantes que requerían toda su habilidad y paciencia. Pero esas no siempre eran las más rentables. En casa los problemas también aparecieron. Los niños, después de su entusiasmo inicial por el nuevo negocio de su padre, comenzaron a sentir los efectos de los cambios. Michael, que siempre había soñado con ir a la escuela de medicina, tuvo que escuchar que tal vez necesitaría intentar una universidad estatal o elegir una carrera menos costosa. Jennifer no pudo ir al programa de intercambio que tanto deseaba. Se eliminaron pequeños lujos que antes eran normales, como comer fuera los fines de semana o comprar ropa nueva con frecuencia. Susan volvió a trabajar después de su tiempo libre, pero pidió un horario reducido para poder ayudar más en el taller. Esto significó menos salario justo cuando más lo necesitábamos. «Estoy pensando en vender el auto», anunció Rick una noche durante la cena. «¿Qué?». Susan casi suelta su tenedor. «¿Pero cómo vas a entregar las piezas, a recoger los materiales?». «Puedo usar el transporte público o alquilar un auto cuando sea necesario», argumentó. «El dinero de la venta nos daría un respiro por unos meses más. Pagaría la escuela de los niños hasta fin de año al menos». La tensión era palpable en la mesa. Me di cuenta de que a pesar de todo nuestro esfuerzo, estábamos en una cuerda floja financiera. El negocio estaba creciendo, pero no lo suficientemente rápido como para cubrir todas nuestras necesidades. Fue entonces cuando a Michael, mi nieto inteligente, se le ocurrió una idea que lo cambiaría todo. «Papá, ¿por qué no das clases de restauración?», sugirió entre bocados. «Como un curso para personas que tienen piezas antiguas en casa y quieren aprender a cuidarlas». Rick miró a su hijo como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Clases? Nunca he enseñado en mi vida». «Pero sabes cómo hacerlo», se unió Jennifer a la conversación. «Y hay muchas personas ricas que coleccionan antigüedades, pero no saben cómo cuidarlas adecuadamente. La mamá de Emily tiene un montón de piezas de plata de su abuela que siempre se empañan. Podríamos cobrar por estudiante, tener clases pequeñas», agregó Susan, entusiasmándose con la idea. «Podríamos usar el taller los fines de semana cuando no tienes tanto trabajo regular». Vi a mi yerno considerar la idea, girando su tenedor en su plato distraídamente. «No sé si tengo la paciencia para enseñar», confesó. «¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si piensan que no vale la pena el dinero? Solo hay una manera de averiguarlo», dije, uniéndome a la conversación. «Intentándolo». Así nació el curso de conservación y restauración menor para coleccionistas, como Rick decidió llamarlo. Con la ayuda de Jennifer, creamos un folleto simple anunciando un curso de fin de semana con un precio que consideramos justo, $1,000 por persona. Materiales incluidos para una clase de máximo 5 estudiantes. El señor Peterson, siempre dispuesto a ayudar, distribuyó los folletos entre sus clientes más ricos. Susan los envió a colegas que conocía. Jennifer lo promocionó en los perfiles de redes sociales que había creado para el taller. Para nuestra sorpresa, en 3 días, las 5 plazas estaban ocupadas. Aún más sorprendente, había una lista de espera. «No puedo creerlo», dijo Rick, mirando la lista de inscripciones. «Hay gente dispuesta a pagar $1,000 para aprender de mí». «Eres bueno en lo que haces», le respondí con orgullo. «La gente lo reconoce. El primer curso fue un gran éxito». Rick, que temía no saber cómo enseñar, descubrió que tenía un talento para ello. Era paciente, explicaba bien, sabía cómo demostrar las técnicas de una manera que todos entendían. Los estudiantes se fueron encantados, diciendo que habían aprendido más en 2 días que en meses de intentarlo por su cuenta. «Tenías razón, señora Collins», me dijo después mientras limpiábamos el taller. «A veces solo descubrimos de lo que somos capaces cuando lo intentamos». A partir de entonces, los cursos se convirtieron en una parte regular del negocio. Cada mes, un fin de semana se dedicaba a la enseñanza. Las clases siempre se llenaban, a menudo con los mismos estudiantes que regresaban para aprender técnicas más avanzadas.
El dinero de los cursos ayudó a equilibrar las finanzas mientras el trabajo de restauración crecía más lentamente. Pero no todo fue un camino de rosas. Una cliente rica, dueña de una importante colección de porcelana, hizo un gran encargo a Rick. Eran 12 platos raros del siglo XVIII, valorados en mucho dinero. Él trabajó en esas piezas durante semanas, usando las técnicas más avanzadas que conocía. Cuando las entregó, la cliente las miró con desdén. «Esto no es lo que yo quería», dijo, señalando pequeñas imperfecciones que eran parte de la historia de la pieza. «No fallas en la restauración. Yo quería que se vieran como nuevas, sin ninguna marca». «Pero señora», Rick trató de explicar, «la restauración ética preserva la historia del objeto. Eliminar todas las marcas del tiempo devaluaría las piezas». «No me importa lo que sea ético», replicó con arrogancia. «Pagué para que estuvieran perfectas». Fue una situación terrible. La mujer se negó a pagar la cantidad acordada, diciendo que el trabajo estaba mal hecho. Rick, que había invertido tiempo y materiales caros, estaba devastado. «Tal vez no soy tan bueno como pensaba», dijo esa noche, sentado en el patio trasero, mirando las estrellas. Susan se sentó a su lado y le tomó la mano. «Eres excelente en lo que haces. Esa mujer no entiende nada sobre la verdadera restauración». Al día siguiente, para nuestra sorpresa, el señor Peterson apareció en nuestra casa. Se había enterado del incidente con la cliente y estaba furioso. «Esa señora Livingston siempre ha sido imposible», dijo, aceptando el café que le ofrecí. «Ya ha arruinado el trabajo de otros restauradores con sus demandas absurdas. En realidad, vine aquí para hacer una propuesta. La propuesta era tentadora. El señor Peterson se estaba jubilando y quería que alguien se hiciera cargo de parte del trabajo de restauración que recibía en su tienda. Alguien en quien pudiera confiar. Alguien como Rick. «No puedo pagar un salario», explicó. «Pero puedo referirte clientes, recomendar tu trabajo, dejar algunas de mis piezas para que las restaures y las vendas en la tienda con comisión. Sería una sociedad». Fue como si una puerta se hubiera abierto cuando estábamos acorralados en un callejón sin salida. Esta asociación con el señor Peterson, un hombre respetado en el mercado de antigüedades, le daría al negocio de Rick la credibilidad que aún le faltaba. «Señor Peterson, no sé qué decir», tartamudeó Rick, emocionado. «Di que sí», sonrió el anciano. «Me estoy haciendo demasiado viejo para lidiar con ciertas piezas. Mis manos ya no son tan firmes. Necesito a alguien con talento y ética. Tú tienes ambas cosas». Esa noche nos sentamos todos en la sala para una reunión familiar. Rick expuso la situación financiera con honestidad, algo que siempre hacía ahora, habiendo aprendido su lección sobre los secretos. «Estamos mejorando, pero aún no estamos seguros», explicó. «Los cursos ayudan. La sociedad con el señor Peterson será excelente. Pero necesitamos más. Tal vez deberíamos vender el auto, cambiar a los niños de escuela». Fue entonces cuando Michael, mi nieto, ahora de casi 18 años, levantó la mano como si estuviera en un salón de clases. «Papá, mamá, he tomado una decisión», dijo, con la voz firme a pesar de su edad. «Voy a intentar entrar en Ohio State. Es pública, no hay matrícula, y trabajaré a tiempo parcial para ayudar en casa». Jennifer también habló. «Yo puedo dar tutorías de matemáticas. Hay un montón de niños en el vecindario que necesitan ayuda. Eso también podría traer un poco de dinero extra». Miré la escena con el corazón encogido. Mis nietos estaban creciendo enfrentando la realidad antes de lo que quizás deberían, pero estaban creciendo fuertes con valores sólidos, aprendiendo que la familia se ayuda en los momentos difíciles. Rick parecía sin palabras. Sus ojos brillaron con emoción. «Lo lograremos», dijo Susan, apretando la mano de su marido. «Juntos, y quién sabe, en unos años, este taller en el sótano podría convertirse en una verdadera tienda con tu nombre en la puerta». Por primera vez en meses, vi una sonrisa verdaderamente relajada en el rostro de mi yerno. Ya no era la sonrisa de alguien que fingía que todo estaba bien, ni una sonrisa tensa de alguien que intentaba ser optimista a pesar del miedo. Era la sonrisa de un hombre que, incluso mientras enfrentaba dificultades, había encontrado su camino. Y yo, observando todo esto, sentí que tal vez mis ahorros guardados en un cajón de calcetines durante tantos años habían encontrado su verdadero propósito. No era solo para una emergencia médica o para mi propia comodidad en la vejez. Era para ayudar a mi familia a construir algo nuevo cuando lo viejo colapsó.
Habían pasado 6 meses desde aquella madrugada en que encontré a Rick en la cocina con el jarrón de cristal. 6 meses de trabajo duro, preocupaciones, aprendizaje y pequeñas victorias. El taller de restauraciones Nueva Vida, un nombre que sugirió Jennifer y que a todos nos encantó, estaba empezando a establecerse de verdad. Una soleada mañana de sábado, me senté en mi lugar favorito en el patio trasero, bebiendo mi café, observando la actividad en el taller. Era un día de curso y Rick estaba recibiendo a los estudiantes con una confianza que no tenía al principio. Ya no era el ingeniero desempleado, escondiendo su fracaso de su familia. Era un restaurador respetado, un maestro admirado por sus conocimientos. Susan se acercó y se sentó en la silla junto a mí con su propia taza de café. «¿En qué piensas, mamá?», me preguntó, siguiendo mi mirada hacia el taller. «En cómo cambian las cosas», respondí. Hace 6 meses estábamos todos desesperados, pensando que el mundo se acababa. Ahora mira, Susan sonrió. Aún no somos ricos, pero al menos ya no necesitamos vender el auto. Era verdad. La situación financiera había mejorado considerablemente. No estábamos nadando en dinero, pero las facturas se pagaban a tiempo. Los ahorros se reconstruían lentamente y, lo más importante, la familia había encontrado un nuevo equilibrio. «Nunca he visto a Rick tan feliz», comentó Susan. Incluso en los buenos tiempos de la empresa de construcción, nunca volvía a casa tan emocionado, tan lleno de historias que contar sobre su trabajo. Vi a mi yerno explicando a un grupo de 5 estudiantes cómo identificar el tipo de cristal por el sonido que hace al ser golpeado suavemente. Sus gestos eran precisos, su voz confiada. Realmente era un hombre transformado. «¿Y Michael?», pregunté. «¿Sigue con lo de Ohio State?». «Sigue. Está estudiando más duro que nunca. Su consejero de orientación dice que tiene una buena oportunidad. Ese chico tiene una buena cabeza sobre los hombros». Michael nos había sorprendido a todos con su determinación. En lugar de estar molesto por no poder ir a una universidad privada, como se planeó originalmente, abrazó el desafío de ingresar a una de las universidades públicas más competitivas del estado. Estudiaba por la mañana en la escuela, por la tarde en el curso de preparación gratuito, donde había obtenido una beca, y aún ayudaba a su padre en el taller los fines de semana, aprendiendo también el oficio de restauración. ¿Y Jennifer con sus tutorías?, Susan se rió. «Esa niña está ganando más dinero que yo. Tiene 6 estudiantes regulares, cobra $50 la hora. Incluso se compró un teléfono celular nuevo con su propio dinero. ¿Puedes creerlo?». Dijo que no quería pedírnoslo ahora. Sentí un inmenso orgullo por mis nietos. En las dificultades, mostraron un carácter y una fuerza que quizás no habrían descubierto si todo hubiera seguido siendo fácil. «¿Y tú, mi querida, cómo te sientes con todo esto?». Susan se quedó pensativa por un momento. «Fue difícil al principio. La mentira de Rick me dolió profundamente. Hubo momentos en que pensé que nuestro matrimonio no sobreviviría. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que a pesar de su error, Rick hizo lo que hizo porque nos ama, porque quería proteger a la familia. Fue la forma incorrecta, claro, pero la intención era buena». Tomó un sorbo de café antes de continuar. Y luego, al verlo reconstruir todo, luchar tan duro, encontrar algo que realmente ama hacer, creo que me volví a enamorar de él. Sonreí, entendiendo bien lo que quería decir. A veces, las relaciones largas necesitan estas renovaciones, estos momentos de redescubrimiento. «Y mira», continuó, señalando discretamente al taller, «¿no se ve guapo mi marido con un delantal de trabajo?». Ambas nos reímos como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Fue bueno ver a mi hija feliz de nuevo, sin esa constante nube de preocupación sobre ella. El taller se había convertido en el corazón de la casa. Ya no era el lugar secreto donde Rick trabajaba, escondido en las primeras horas de la mañana, sino un espacio de vida, creación y encuentros. Además de los cursos regulares de fin de semana, ahora teníamos un grupo que se reunía los miércoles por la noche para sesiones de restauración colectiva. Gente que traía sus propias piezas y trabajaba junta, intercambiando técnicas e historias. Una de estas personas era Martha Winters, una señora de 75 años con una impresionante colección de muñecas antiguas. Apareció un día, traída por el señor Peterson, queriendo restaurar una muñeca de porcelana francesa del siglo XIX. Mi marido nunca me dejó tocar las muñecas, nos contó mientras Rick examinaba cuidadosamente la pieza. Decía que las arruinaría,
que eran demasiado valiosas para los aficionados. Rick entendió la sensación perfectamente. Mi padre también era así. No dejaba que nadie tocara sus herramientas. Después de que enviudé, la muñeca comenzó a deteriorarse y yo no sabía qué hacer, continuó la señora Winters. Entonces oí hablar de sus cursos. La señora Winters se convirtió en una presencia constante en el taller. Rápidamente aprendió las técnicas de restauración de porcelana y pronto estaba ayudando a otras personas. Para una dama que había pasado su vida siendo desanimada a tocar sus propias colecciones, fue liberador. Un día, llegó con una idea que cambiaría el rumbo de nuestro negocio aún más. Rick, dijo, colocando su bolso sobre el banco de trabajo. Tengo un grupo de amigas coleccionistas. Todas tienen el mismo problema. Piezas antiguas que necesitan cuidado y nadie de confianza para hacer el servicio. Estaba pensando, ¿y si hacemos una exposición de tu trabajo en mi casa con un té por la tarde? Las invitaría a todas. Así nació el primer té de restauración, como terminamos llamándolo. En la imponente casa de la señora Winters en Shaker Heights, Rick montó una pequeña exposición con fotos del antes y el después de sus restauraciones más impresionantes. El jarrón de cristal de mi madre tuvo un lugar de honor, por supuesto, junto con fotos del proceso de restauración. 25 damas de la alta sociedad de Cleveland asistieron. Entre galletas elegantes y tés finos, Rick habló sobre su trabajo, respondió preguntas, demostró algunas técnicas básicas. Al final de la tarde, había recibido encargos que garantizarían 3 meses de trabajo y una clase completa para el curso avanzado. ¿Ves eso? Le dije a Rick de camino a casa. ¿Quién hubiera imaginado hace 6 meses que estarías dando conferencias para la crema innata de la sociedad? Se rió, sacudiendo la cabeza. Si alguien me lo hubiera dicho, no lo habría creído. La vida toma giros extraños, ¿verdad, señora Collins? ¿Y qué giros? Estuve de acuerdo. El éxito del té de restauración fue tan grande que se convirtió en un evento mensual, cada vez en la casa de un coleccionista diferente. La red de contactos creció y con ella las oportunidades. Una tarde, mientras ayudaba a Rick a catalogar algunas piezas recién llegadas, recibí un mensaje de Susan diciendo que necesitaba mostrarnos algo urgentemente. Llegó al taller con un sobre en la mano y una sonrisa misteriosa en el rostro. ¿Qué es, cariño?, le pregunté, curiosa. ¿Recuerdas ese concurso de restauración en el que Rick participó con esa caja de música? Preguntó, agitando el sobre. Rick, que estaba concentrado en una porcelana delicada, levantó la vista. Lo recuerdo. El de la Asociación Americana de Restauradores de Antigüedades. ¿Qué pasa con él? Los resultados están aquí, dijo Susan, abriendo el sobre lentamente, creando el suspenso. Era un concurso importante en el que Rick había decidido participar más como una experiencia que con la esperanza de ganar. La competencia era feroz, con restauradores de todo el país, muchos con décadas de experiencia. Susan finalmente sacó la carta del sobre y leyó en voz alta. Nos complace informarle que el señor Richard Johnson ha sido seleccionado como finalista en la categoría de restauración de mecanismos del 15º Premio Nacional de Restauración. Rick casi deja caer la porcelana que sostenía. ¿Finalista yo? No solo finalista, continuó Susan, casi saltando de alegría. Tercer lugar ganador. Hay un certificado, una medalla, todo. Ese premio, más que el dinero que venía con él, que no era mucho, representaba un reconocimiento oficial. Rick, el ingeniero que hace solo 6 meses había estado trabajando en secreto en la cocina en medio de la noche, era ahora un restaurador galardonado. Esa noche, tuvimos una pequeña celebración familiar. Abrimos una botella de vino que se había guardado para ocasiones especiales y brindamos por el éxito del taller. ¿Por quién brindamos primero?, le preguntó Michael, sosteniendo su vaso de refresco ya que aún no tenía edad para beber. Por los nuevos comienzos, sugirió Susan. Por el coraje de cambiar, añadió Jennifer. Por la familia, dijo Rick, mirándonos a cada uno con emoción en los ojos, que se mantuvo unida incluso en los momentos más difíciles. Levanté mi vaso, sintiendo una profunda emoción en mi pecho. Por el jarrón de cristal, dije, haciendo que todos me miraran confundidos, que reveló secretos en la noche, pero también reveló talentos ocultos y nuevos caminos. Todos sonrieron, entendiendo. Ese jarrón, la herencia de mi madre, había sido mucho más que un objeto para restaurar.
Había sido el catalizador de una completa transformación en nuestra familia. Y por ti, señora Collins, añadió Rick, inclinando su vaso en mi dirección, que creíste en mí cuando yo ya me había rendido. Sentí lágrimas en mis ojos, conmovida por el reconocimiento. A mis 68 años, yo también había encontrado un nuevo propósito, una nueva alegría al ayudar a construir este sueño hacia el futuro. Brindé, mirando a mis nietos que representaban la continuación de todo esto. Que sea tan brillante como un cristal bien restaurado, las copas tintinearon, sellando no solo una celebración, sino una promesa de que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, siempre hay una nueva mañana esperando para brillar. Ha pasado un año desde aquella madrugada en que encontré a Rick en la cocina. Un año completo de transformaciones, aprendizaje y nuevos comienzos. El taller de restauraciones Nueva Vida se había convertido en un negocio sólido, con clientes leales y reconocimiento en el mercado. Hoy, sentada en mi lugar favorito en el patio trasero, observo la actividad en el taller. Rick está recibiendo a un cliente importante, un coleccionista de antigüedades que vino de Columbus específicamente para ver su trabajo. A través de la ventana abierta, puedo ver a mi yerno mostrando piezas restauradas con ese brillo de orgullo en sus ojos que ahora se ha vuelto tan familiar. ¿Cómo da vueltas la vida? Todavía recuerdo al hombre asustado que encontré esa noche, con las manos cubiertas de gel, tratando de esconderse. No solo el jarrón, sino todo su dolor y vergüenza. Es curioso cómo los objetos a veces llevan más que sus propias historias. Llevan las nuestras también. El jarrón de cristal de mi madre no era solo un objeto hermoso que se transmitía de generación en generación. Se convirtió en el símbolo de la reconstrucción de nuestra familia. Susan aparece en la puerta de la casa, caminando hacia mí con 2 tazas de café. Se sienta a mi lado en el banco y me entrega una de las tazas. ¿En qué piensas, mamá? Pareces estar a kilómetros de distancia. Estoy pensando en cómo cambian las cosas, le respondo, soplando el café caliente. En cómo nunca sabemos qué esperar de la vida. Susan sonríe. Nuestra relación también cambió durante este último año. Se hizo más profunda, más honesta. Después de ese día en que le conté el secreto de Rick, tuvimos nuestras propias conversaciones difíciles. Estuvo enojada conmigo por un tiempo, sintiendo que había tomado su lado. Pero con el tiempo, entendimos que no había lados. Todos éramos una familia tratando de sobrevivir a una tormenta. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto, cariño? Le digo, mirando el taller donde Rick ahora le muestra una técnica de pulido al cliente. Que a veces lo que parece una tragedia puede ser solo el comienzo de algo nuevo. Que los finales son solo curvas en el camino. ¿Qué quieres decir, mamá? Cuando tu padre murió, pensé que mi vida había terminado. Que nunca volvería a encontrar alegría o propósito. Luego me trajiste a vivir aquí y encontré una nueva forma de ser feliz, siendo abuela, ayudando en la casa. Cuando Rick perdió su trabajo, él también pensó que era el final, que había fracasado como hombre, como proveedor. Y míralo ahora. Rick está sonriendo en el taller, explicando con pasión cada detalle de una pieza antigua. Sus ojos brillan de una manera que nunca lo hicieron cuando hablaba de la empresa de construcción. Él nació para esto, dice Susan, con un toque de admiración en su voz. Nunca he visto a mi marido tan realizado. Es porque finalmente está haciendo lo que ama, no lo que cree que debe hacer. La mayoría de la gente pasa toda su vida sin esa oportunidad, y es verdad. ¿Cuántas personas conozco que vivieron año tras año en trabajos que odiaban? Relaciones que no funcionaban, situaciones que los hacían infelices solo porque tenían miedo de cambiar. Miedo a lo que otros pensarían, miedo a fracasar, miedo a lo desconocido. La vida está hecha de roturas y reparaciones, continúo pensativa. Al igual que las piezas que tu marido restaura, nos rompemos, nos lastimamos, perdemos nuestro brillo. Pero con cuidado, tiempo y las herramientas adecuadas, podemos restaurarnos a nosotros mismos. Y a veces incluso nos vemos más hermosos después con nuestras cicatrices y marcas porque cuentan nuestra historia. Susan toma mi mano arrugada y la aprieta suavemente. Eso fue hermoso, mamá. En el taller, veo a Rick mostrándole al cliente el jarrón de cristal de mi madre. Él siempre lo mantiene en exhibición como una pieza de exhibición de su trabajo. El cliente toma el jarrón, lo examina a contraluz, claramente impresionado. Ese jarrón existía cuando yo era una niña, comento.
Mi madre lo recibió como regalo de bodas allá por los años 40. Ha pasado por tantas manos, tantos hogares, tantas historias, y ahora está aquí, brillando de nuevo, comenzando un nuevo capítulo. Igual que nosotros, concluye Susan. Exactamente, cariño. Igual que nosotros. Michael y Jennifer aparecen en el patio trasero, regresando de la escuela. Mis nietos también han cambiado este año. Han madurado, se han vuelto más responsables, más unidos como familia. Las dificultades enseñan cosas que la comodidad nunca podría. Abuela, llegó ese envío de productos que pediste, anuncia Michael, mostrando un paquete. Ahora yo también tengo mi propio rincón en el taller. A mis 69 años, redescubrí mi talento para las manualidades, especialmente para restaurar textiles antiguos, encajes, bordados, tapices. Rick y yo hacemos un buen equipo. Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo, digo, levantándome para recibir el paquete. O para empezar de nuevo. Y esa puede ser la lección más grande que aprendí en este año tan intenso. Que la vida no es una línea recta, sino un círculo de finales y comienzos, de pérdidas y descubrimientos. Que no importa nuestra edad, siempre podemos reinventarnos, descubrir nuevos talentos, nuevos amores, nuevos propósitos. Como el jarrón de cristal de mi madre, todos llevamos belleza dentro de nosotros, incluso cuando estamos rayados por el tiempo, manchados por las decepciones, agrietados por las pérdidas. El arte está en permitir que alguien, o nosotros mismos, nos restaure con paciencia y amor, devolviéndonos nuestro brillo original, pero conservando las marcas que cuentan nuestra historia. Miro a mi familia reunida en el patio trasero, a mi hija, a mi yerno, a mis nietos, y siento una profunda gratitud por la vida con todas sus sorpresas, sus giros inesperados, sus desafíos. Hizo falta una crisis para mostrarnos nuestra propia fuerza, nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia. Como dice el viejo refrán, Dios escribe recto con líneas torcidas. A veces es en las madrugadas más oscuras donde encontramos los tesoros más brillantes. Sobreviví a esta crisis y encontré la paz. Si esta historia te conmovió, dale a suscribir. Mantengamos vivas estas voces reales. Y esa fue mi historia. Ahora, quiero saber, ¿desde dónde me escuchas? Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad. Un cálido abrazo de esta abuela que aprendió que la vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.